Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin, Jeon, Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta darles la bienvenida a otro video más, donde vamos a reaccionar a diversos escándalos que han tenido los chicos. Desgraciadamente han tenido que protagonizar algunas situaciones que son difíciles, más momentos curiosamente que están precisamente titulados así como los momentos más oscuros de BTS, donde vamos a hablar de diferentes situaciones que han rodeado a los chicos. El video es un poquito largo, entonces lo vamos a ir viendo juntos. Yo ya hice un como resumen de lo que consideré que sobre todo involucraba a Jimin y Jungkook. Vamos a notar que Jungkook tiene, la verdad, un montón de detalles y cosas que algunas a lo mejor ya las sabían, otras no. Considero que los canales que hicieron estas investigaciones lo hicieron de una manera bastante cuidada y sobre todo imparciales. O sea, no se ven amarillistas ni se siente que realmente quieran sacar algún provecho más allá de informar. Entonces, por esa parte me pareció adecuada, sobre todo porque cuando vi algunos escándalos y situaciones de otros pues integrantes de BTS y que de alguna manera pues tuve la oportunidad de estar presente cuando algunos de esos hechos acontecieron, pues me permitió medir las aguas y decir, no, pues sí están siendo realistas y tratando de informar. Entonces, basado en eso, pues vamos a comenzar este video, si les parece bien. Les recomiendo mucho que lo vean completo. Les voy a dejar en la descripción de este video justamente lo que vendrían siendo los links para que ustedes puedan acceder a ellos porque me parecieron excelentes. Así que comenzamos con todo este video dedicado a los chicos y los escándalos que los han rodeado. Está realmente muy bueno. Viene doblado al español, La cita pero de Jimin. Una actriz bien. graba a una estrella del K-pop dentro de su propio edificio de apartamentos de lujo y publica el clip en TikTok. Así El fue. 27 de agosto de 2025, la actriz coreana Song Eun Song subió Dae-un. un breve video a su TikTok. En él, sale corriendo de un apartamento y esperan el ascensor. Las puertas se abren y sale Shimian de BTS SK. Parece sorprendido y dice, "Oh, me asustaste. ¿Cómo sabías que iba a subir? No te dije que iba en camino." Ella borró el video a las pocas horas. Las capturas de pantalla y las nuevas subidas ya estaban por todas partes. Los fans identificaron Así el fue. edificio casi de inmediato como 91 Hanam, la residencia de lujo de Jim en Seúl, donde cada unidad tiene su propia parada de ascensor privada. Lo que significa que Song no era vecina. Estaba dentro de su casa. Los rumores entre Jim y Song no eran nuevos. No. Comenzaron en 2022 cuando ella publicó desde un hotel en Jamsil la misma noche en que BTS dio un concierto cerca de un concierto. En 2023, un usuario anónimo en PanNate afirmó tener pruebas de que estaban saliendo. Luego, en junio de 2025, Song salió en vivo en TikTok, sollozando, amenazando con revelar más de su relación si ARMY seguía acosando a su familia. Esa transmisión en vivo envejeció mal en el momento en que se publicó el video del ascensor. Pues claro. Entonces Big Hit hizo algo raro. Confirmaron la relación. Su comunicado decía De que Jim y alguna Song se forma. conocieron un afecto mutuo en el pasado, pero eso fue hace varios años y no están en una relación en la actualidad. Traducción. Sí, salieron. No, ya no. Pues sí. Y no vamos a decir cuándo terminó. Pero la historia no terminó ahí, porque la propia historia de Song volvió a surgir. Anteriormente se la había relacionado con el escándalo Burning Sun de 2019 a través de su antiguo empleo, un bar propiedad del ex miembro de Big Bang Sunungri. Negó cualquier conexión romántica con Sunungri y dijo que solo había revisado listas de reservas y repartido pulseras. Los internautas no estaban convencidos. Los fans comenzaron a exigir saber cuánto tiempo había estado Jim con alguien conectado al ecosistema Burning Sun. Sí, no, claro. Otros se centraron en el aspecto de la privacidad, argumentando que grabar a Jim dentro de su propia casa sin previo aviso era una violación independientemente del estado civil. Mientras tanto, Song afirmó que ya no podía conseguir trabajo como actriz, que no había reservado un drama desde 2022 y que la estaban excluyendo sistemáticamente. Los rumores se volvieron más descabellados a medida que pasaban las semanas. Algunos dijeron que ella quería sentar la cabeza y Jim no. Otros dijeron que le había prometido se casó con ella después de su baja y luego desapareció. Big Hit guardó silencio. Jim guardó silencio. Pues sí. Se filtró a V y Jenny. Nadie ha confirmado. Ponemos pausa para hablar de este escándalo porque, pues sí, de alguna manera a muchas nos tocó ya porque es muy contemporáneo el asunto. Pero ya viendo, pues desgraciadamente las credenciales de ella, se podría pensar que pudo haber planeado perfectamente con toda alevosía y ventaja acercarse a Jimin y sí tener una relación con él.
puede haber sido romántica, de tipo amistosa, lo que fuera, pero ella le iba a sacar provecho a esa relación a como diera lugar, porque era el estilo de la chica hacer esta clase de cosas. Entonces, pues ya vimos el resultado fatal que tuvo, sobre todo para ella, porque obviamente la cuestión de Jimmy lo único que demostró es que era un ser humano, sabemos lo empático que es con muchísimas personas, entonces en ese mundo en el cual está era como bastante natural pensar que hubiera conocido a esta chica, que ya les digo, ya traía ya muchísima cola que le pisaran, porque lo de Burning Sun fue realmente terrible, y por más que ella diga que no tuvo nada que ver y que, inclusive fíjense, pudo ella haber sido víctima de toda esa circunstancia, pero por la manera en que se comportó después y luego se quiso, pues sí, ya victimizar muy tarde después de que había querido sacar provecho de la situación con Jimmy, yo creo que quedó muy mal parada la chica, y sí, digo, creo yo que Big Hit no tuvo más remedio que decir, pues sí, sí, es Jimmy, ¿no? No pudieron haber dicho así, lo hizo con Ai, pues no, obviamente era él, bueno, con Ai, con Ia, obviamente sí era él, pero era muy complicado el no aceptar esa clase de situación y recordaremos que lo hicieron de una manera muy poco típica como lo hacen, no lo sacaron directamente ellos, sino a través de otra agencia de relaciones públicas. Por eso se dudaba mucho de qué tan verídico era este documento. Y todavía hoy en día les juro que más de una tenemos sospechas de por qué lo hicieron de esa manera. Pero bueno, continuamos con el siguiente escándalo de los chicos. Recuerden, tomen aire, no se enfaden, es importante pues saber que estas cosas pasan y a veces los chicos quedan atrapados en medio pues sí de personas ventajosas y pues que a veces se pasan de listas, como fue el caso de Jimmy, ¿no? Ahora, sigamos con el siguiente escándalo. No se Mayor preocupen, relación no del vamos a K-pop, ver el pero de... todos actúan como Solo es para que vean la clase de escándalos que se habla. Se habló de los de Yoongi, claro, y ahora vamos a Jungkook y hablar Winter salen juntos. de En Winter. diciembre de 2025, camiones de protesta LED llegaron a la sede de Hive en Seúl, con mensajes que le decían a Jungkook que se quitara un tatuaje o se alejara de las actividades de BTS. Por Dios. El detonante de toda la tormenta fue un fotograma de 2 episodios en un reality show de Disney Plus. ¿Estás seguro? La temporada 2 se estrenó a finales de 2025 con Jimmy y Jungkook filmando su viaje posterior al servicio militar por Suiza y Vietnam. En el episodio 2, los espectadores vieron algo en Jungkook que les resultó Yo familiar. todavía no lo veo. O sea, Ace Winter había sido fotografiado con un tatuaje casi idéntico meses antes. La teoría eran tatuajes de pareja, y de repente se volvió el único tema en los foros de K-pop coreanos. Llevaban gestándose desde marzo de 2023, cuando tanto Jungkook como Winter fueron vistos en el mismo concierto de Harry Styles en Seúl, sentados a pocas posiciones de distancia. A partir de ahí, las supuestas pruebas se fueron acumulando. Auriculares a juego. El dorado de él de ella subieron oro. Teorías sobre usuarios de Instagram dicen que el perfil M de Jungkook y Jungkook referenciaban el nombre real de Winter, Kim Min Jang. ya, Ambos olvídalo. ídolos subieron las mismas canciones a Instagram días después. Avistamiento de marzo de 2025. Jungkook fue al concierto de Aespa en su licencia militar y, según se informa, se inclinó al frente durante el solo de Winter. Un Weavers Live de junio de 2025, en el que Jimin y Jungkook comieron pizza de una marca para la que Winter. Modena y luego Winter publicó fotos de la misma pizzería el mismo día. Luego llegaron los camiones. El 9 y 10 de diciembre de 2025, varios camiones LED estacionados fuera Ives Jong mostraban mensajes furiosos, que incluían Army te esperó durante servicio militar y esto es lo que recibimos a cambio y que... Tampoco hay Las que ser bases tan legítimas de intensas. fans de Army respondieron de inmediato, argumentando que los camiones eran sospechosos y que habían sido organizados por cuentas recién creadas. SM Entertainment, el sello de Winter, intensificó el 10 de diciembre al anunciar una agresiva acción legal a través de su plataforma de denuncia Kwanga. Su declaración enumeró acoso sexual, difamación, ataques y contenido falso dirigido a Winter en Natepan de Coop, Instagram, X y YouTube. Según se informa, Hip dijo que lo estaban investigando y luego guardó silencio. Ambos artistas se negaron a confirmar o negar nada. Misoginia y plagio de RM. Mucho antes de que Antes de pasar al siguiente escándalo que tiene que ver con Jungkook, la situación de Winter todavía hoy en día se sigue hablando de que tienen algo, fueron algo, son algo. La verdad es que, y tengo que decírselos porque en también mis meses que no estuve transmitiendo videos y que estaba yo lejos del canal porque no me sentía yo bien emocionalmente porque, como ustedes saben, no pude ir al concierto de BTS y me quedé muy traumada por eso. También empecé a escuchar música de otros artistas y entre ellos empecé a escuchar a Aespa. Vinieron a México durante el Mundial, estuvieron en Guadalajara para un evento justamente de Coca-Cola. La verdad es que se veían muy encantadoras, de hecho vino Winter.
Y también sacamos un nuevo sencillo, Lemonade, que está súper bueno. Si no lo han oído, créanme que es excelente la canción, el video y las presentaciones en vivo que yo vi de ellas. Me pareció realmente una mujer encantadora. O sea, no puedo decirles más porque obviamente no la sigo, no es mi bias, pero me pareció una chica realmente linda. Y yo en mi mente sí llegué a pensar, bueno, y si tuviera o no algo que ver con Jungkook, creo que algo que sí se puede decir de Jungkook es que tiene un gusto excelente. Porque la chica es muy linda y tiene mucho talento. No sé más porque les digo, no la sigo como para decirles, bueno, este tal o no sé, tiene esta manera de ser o actuar. Solo la he visto en el escenario y creo que tiene una carrera muy buena junto con Aespa. Entonces, sí se vio mal que la atacaran de esa manera porque si era o no el ser querido de Jungkook, atacarla de esa forma tampoco iba a evitar que él la quisiera o no, ¿no? En el caso que fuera, ¿no? Y sucede lo mismo que con Jimin un poco, aunque aquí está peor, porque aquí realmente son puras conjeturas y pura casualidad, aunque debemos de recordar que muchas veces, por ejemplo, la situación de Jimin también empezó por puras conjeturas y situaciones locas y luego resultó que la tipa esta sí lo conocía. Ahí sí era una tipa, así ni cómo compararla con Winter, porque Winter es otra cosa. Eso sí hay que aclararlo también. Pero bueno, así fue como ocurrió esta situación tan desagradable también para Winter y para Jungkook. Y hasta el día de hoy todavía siguen saliendo un montón de conjeturas donde dicen y aseguran que sí tienen algo que ver. Y miren, ¿saben qué? Solo el tiempo va a decir una cosa u otra, que fue, que no fue. Algún día, en 20 años, alguien va a escribir un libro o va a sacar un video con las verdaderas historias de BTS y ya tendrá pruebas y dirán, mira, aquí tengo los pelos en la mano y esto sí fue, esto no fue. Algún día lo sabremos, o a lo mejor no. Ya dependerá, pues, de lo que nos depare el futuro. Pero bueno, vamos a seguir viendo escándalos, que les digo que aquí el pobre Jungkook le tocó duro, debo decir. El Bueno, directo borracho de complicado Jungkook. tema. A las 3:42 de la mañana del 26 de febrero de 2026, Jungkook salió en directo en Weverse. Había estado bebiendo. Estaba con su hermano y un par de amigos. Bueno, ese día sí se le fue un La poquitín, retransmisión en lo directo reconozco. duró 1 hora y 28 minutos y cuando terminó, la mitad de los internautas del que ya habían guardado clips. La Porque verdad, sí. todo el mundo sabía que este iba a ser eliminado. A las pocas horas de terminar la retransmisión en directo desapareció de Weverse. Pero los Así clips fue. ya estaban por todas partes. Las traducciones de los fans corrían por X y Reddit. Ah, Capturas de Jungkook. pantalla del dedo medio que le hizo un amigo fuera de cámara estaban haciendo su propia gira. Entonces salieron las confesiones. Yo también quiero hablar de fumar. Ya no fumo. ¿Por qué no puedo hablar de ello? Tengo 30 años. Antes fumaba, pero me esforcé y lo dejé. Ay, Se quejó Cookie. de que lo censuraban, de que no le dejaban hablar libremente, de no saber con qué se suponía que debía tener cuidado en sus propias retransmisiones en directo. Aclaró que no culpaba a Hip, que se esforzaron mucho para protegerlo, pero que el daño ya estaba hecho. Algunos No, espectadores pero del chat le pidieron que terminara la transmisión. Él respondió que deseaba que la gente no le dijera qué hacer. Gritó blasfemias en inglés. Luego, tras publicar una selfie de seguimiento en la comunidad de Weverse, escribió: ahora ay, viviré a mi manera, así que por favor, apóyenme. Los fans coreanos se dividieron en dos. Algunos lo elogiaron por sonar finalmente como una persona real. Otros dijeron que eso reflejaba mal al grupo, especialmente días antes del regreso de Arirang. Algunos internautas intentaron relacionar sus bueno, con quejas sobre la Winter. censura con los rumores de citas en invierno, argumentando que estaba frustrado por no poder reconocer públicamente una relación. Otros dijeron que solo estaba borracho y desahogándose. Pues, ¿qué dices? Hip no emitió ninguna declaración. Jungkook permaneció en silencio durante más de 2 meses. Luego, el 8 de abril de 2026, un día antes de que se inaugurara el Arirang World Tour en el estadio Uyang, lo abordó en otro Weverse Live. Ay, Personalmente, no sé si Jungkook. hice algo gravemente mal. La gente de YouTube o de la industria del streaming dice estas cosas todo el tiempo. Pero como nunca antes había mostrado esa faceta mía, algunos fans pueden haberse sentido Yo no, incómodos. Cookie. Ahora sí que agradezco que sea así. Otro escándalo más. El problema fue el momento. El 6 de Aquí sí no mayo, estuve, un entonces hombre de pues, me 29 informo años de con Yongjin ustedes. visitó 5 clubes en Pero Itaewon era en el y dio momento del positivo por COVID. el virus. En cuestión de días, se rastrearon 170 casos Mm. confirmados hasta el distrito. Los Centros para el Control de Enfermedades de Corea ordenaron a cualquiera que hubiera visitado los locales de ocio de Taiwán entre el 24 de abril y el 6 de mayo Mm. que se autoaislara de inmediato. Jungkook entró en ese lapso de tiempo por un día. Big Hit Entertainment publicó una declaración formal la misma tarde en que se publicó el informe de Dispatch. Es cierto que Jungkook Era visitó Itaewon. Y Taiwán. Taiwán, parece que es No Taiwán, fue el pero mismo sí lugar en el que Taiwán. se confirmó el caso a principios de mayo y fue aproximadamente una semana antes de que se produjera el caso. La empresa añadió que inclinaron la cabeza en señal de disculpa. Pletus, SM y Fantagio emitieron declaraciones casi Todos idénticas se para sus tuvieron que propios disculpar. artistas en cuestión de horas. Jungkook dio negativo en la prueba del virus, Pues sí, pero ya se le habían lo ido mismo al que los cuello. otros 3.
pero el daño ya estaba hecho. Los fans estaban enfadados, los no fans estaban furiosos, y el público coreano no estaba de humor para oír que los famosos habían salido a beber durante una emergencia sanitaria. Chae Wang-woo recibió más críticas por seguir asistiendo a las promociones del regreso de Astro durante el periodo de aislamiento recomendado de 14 días. Aquí por algún motivo extraño me cambió el idioma al inglés, pero está diciendo que todos se tuvieron que disculpar. Yo en ese momento todavía obviamente no seguía BTS, pero sí a diferentes grupos de idols. Y efectivamente se veía súper mal que ellos salieran cuando estaba comenzando la emergencia del COVID. Y muchos de hecho perdieron sus empleos con sus agencias, sobre todo artistas japoneses que yo seguía, por este comportamiento. Así que puedo entender que fue grave. Al final Jungkook pues se tuvo que disculpar. En de hecho un programa de radio de Suga también apareció públicamente y después publicó una carta. Luego seguimos con otros escándalos que están buenos. Este que también es reciente. El 13 de junio de 2025, Jungkook hizo su primera aparición pública desde que fue dado de baja del servicio militar 2 días antes. Se presentó sin previo aviso en el concierto Encore Hope on the Stage de J-Hope en el Estadio Goyang como invitado sorpresa interpretando su éxito en solitario 7 de los fans. Estaban extasiados. Luego comenzaron a circular fotos de los ensayos de esa misma tarde, e internet perdió por completo el foco de la música. La foto mostraba a Jungkook con una gorra de béisbol negra adornada con una frase en letras blancas y llamativas: "Hagamos que Tokio vuelva a ser grande". La referencia fue inmediata. La frase hace referencia al eslogan de Donald Trump: "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande", y en Japón ha sido adoptada por figuras políticas de extrema derecha con tendencias anticoreanas. Según se dice, el gobernador de Tokio, Euroko, había llevado una frase idéntica en una banda durante una campaña política anterior. El diseño fue fabricado por la marca japonesa de ropa urbana Basics. Para el público coreano, la carga fue severa. Japón colonizó Corea desde 1910 hasta 1945. Cualquier eslogan nacionalista japonés tiene un peso histórico que ningún contexto de moda puede disolver. Y Jungkook, el miembro más reconocido del grupo coreano más reconocido del mundo, había decidido llevar uno en el escenario. O al menos en el lugar donde iba a subir al escenario. Las fotos se hicieron virales en cuestión de horas, en las redes sociales coreanas y japonesas. Varios medios coreanos hicieron eco de la historia antes incluso de que terminara el concierto. Al caer la noche, los ejércitos estaban divididos entre el control de daños y la confusión absoluta. Jungkook reaccionó rápido. A primera hora del 14 de junio de 2025, publicó una disculpa formal en Weverse. Hola, soy Jungkook. Siento pesadez al escribir esto tras reencontrarnos después de tanto. Pido disculpas sinceras por la decepción y las molestias causadas a muchas personas por la frase del sombrero que llevé durante los ensayos de hoy. Confirmó que el sombrero se había desechado de inmediato y dijo que asumía la responsabilidad por no comprobar el significado histórico y político del diseño antes de ponérselo. Horas más tarde, Basics emitió su propio comunicado en las redes sociales. Pedimos disculpas sinceras a cualquiera que se haya sentido incómodo. Dicho esto, creemos en la libertad de expresar ideas a través de la moda. Este diseño no pretendía transmitir ninguna postura política. Más bien, era una forma icónica de expresar nuestras esperanzas de una escena de la moda próspera en Tokio. La marca obtuvo una importante promoción gratuita de la polémica, como señalaron varios observadores. Jungkook había pasado 18 meses en el ejército. A los 2 días de su regreso a la vida pública, se había alineado accidentalmente con la misma retórica nacionalista que el propio catálogo de BTS ha rechazado históricamente. De verdad no creo que lo haya hecho a propósito ni mucho menos. Él ama tanto ir a Tokio y estar en Japón que probablemente ni lo pensó ni... Sábado ¿Quién hacía? 2 de noviembre de 2019, ahora este otro. En Hanam-dong, yo no lo el mismo distrito acomodado de Yongan, donde Suga se caería de un patinete eléctrico casi 5 años después. El barrio ya se había ganado una reputación. Oh, muy chiquito. Jungkook tenía 22 años, en el pico comercial absoluto de BTS. El grupo acababa de pasar el año de gira por todo el mundo, ganando los premios Billboard Music Awards y siendo recibidos por el presidente de Corea del Sur. Conducía su propio Mercedes-Benz por las calles de Hanam-dong cuando chocó contra un taxi. Ambos salieron de los vehículos. La policía del Seoul llegó y abrió una investigación ese mismo día. Big Hit Entertainment publicó un comunicado reconociendo directamente la culpa. Ni la víctima ni Jungkook sufrieron lesiones graves. La escena del accidente se resolvió y el interrogatorio policial se completó de acuerdo con el debido proceso, y posteriormente se llegó a un acuerdo amistoso con la víctima. Una vez más pedimos disculpas a la víctima, y también expresamos nuestras disculpas por causar preocupación a los fans. La palabra coreana para víctima en este contexto es significativa. Jungkook fue declarado culpable. El taxista fue sometido a algo casi tan malo como el accidente en sí.
Los fans se movilizaron para defender a Jungkook y en cuestión de horas el conductor fue acusado en foros en línea coreanos de intentar extorsionar un acuerdo, exagerar sus lesiones y beneficiarse del accidente. No había hecho ninguna de esas cosas. Había sido atropellado mientras trabajaba. No se presentaron cargos formales. Pues sí, ya para qué. Los fiscales se negaron a intensificar el caso. El caso se cerró discretamente. Pero hay que aclarar que de verdad de ahí es que Jungkook empezó a hacerse muy cuidadoso con respecto a manejar. Ahora vamos a ver Tras los la lados perfección, oscuros. Park Jimin. En el escenario, Jimin se hizo famoso por sus coreografías de aspecto imposible, su agudo control corporal y sus actuaciones emocionalmente intensas. Pero detrás de eso, la perfección era una de las luchas más castigadoras física y mentalmente dentro de BTS. Antes de debutar, Jim se formó en danza contemporánea y entró en Big Hit como uno de los últimos miembros añadidos a la formación. Según los propios miembros de BTS, le dijeron repetidamente que podría no formar parte del equipo debutante. Documentales de BTS y antiguos aprendices confirmaron más tarde que Jim se esforzaba obsesivamente durante el entrenamiento porque temía constantemente que lo expulsaran del grupo. No, Jimin. Esa inseguridad nunca desapareció del todo, incluso después del debut de BTS. Alrededor de 2015 y 2016, los fans comenzaron a notar fluctuaciones drásticas en el peso de Jim. Durante varias entrevistas y transmisiones en vivo, admitió tener hábitos de dieta extremos antes de las actuaciones. En el contenido del documental de BTS de 2018, Jim reveló abiertamente que a veces sobrevivía con cantidades extremadamente pequeñas de comida mientras se preparaba para los escenarios porque creía que necesitaba verse más delgado ante la cámara. Otros miembros de BTS expresaron su preocupación en repetidas ocasiones. Jungkook describió una vez que Jim apenas comía durante las promociones, mientras que Jin recordó haber intentado convencerlo de que comiera con más regularidad. Uno de los ejemplos más alarmantes ocurrió durante el periodo de preparación para la era de sangre, sudor y lágrimas. Claro. Más tarde, Jim admitió que se obsesionó con lograr una determinada apariencia y que llevó su cuerpo demasiado lejos. Los fans solían romantizar su aspecto durante ese periodo, pero la realidad que había detrás era mucho más oscura. Agotamiento, presión y una peligrosa autocrítica. Las consecuencias físicas se hicieron visibles poco a poco. A lo largo de las giras mundiales de BTS, Jim sufrió repetidos dolores musculares, problemas de cuello y fatiga severa. En 2018 experimentó intensos musculares y articulares durante las actuaciones, pero No, siguió Jimmy. actuando pese a las lesiones. Las imágenes de conciertos de varias giras muestran momentos en los que lucha visiblemente por mantener el equilibrio. Parece agotado físicamente entre bastidores antes de volver inmediatamente a actuar con toda su intensidad. Entonces llegó una de las advertencias más claras. En 2022, Big Hit anunció que Jim se sometió a una cirugía tras experimentar un repentino dolor abdominal y dar positivo por Superman la COVID-19 pasa. casi al mismo tiempo. La compañía confirmó que tenía apendicitis aguda y que requería cirugía inmediata. Aunque se recuperó con éxito, el incidente recordó a los fans lo brutales que pueden llegar a ser los horarios de los ídolos cuando se combinan con años de esfuerzo físico. Pero el lado más No. oscuro de Jim nunca tuvo que ver realmente con el escándalo. Se trataba de la imagen que tenía de sí mismo. En múltiples entrevistas a lo largo de los años, habló abiertamente de su inseguridad, su perfeccionismo y de la sensación de que nunca estaba completamente satisfecho consigo mismo, sin importar el éxito que alcanzara BTS. Durante documentales como Break the Silence, los espectadores vieron momentos en los que Jim se cuestionaba preocupados si sus actuaciones eran lo suficientemente buenas, incluso inmediatamente después de recibir ovaciones de pie de decenas de miles de fans. Esa mentalidad se convirtió en una de las partes más reveladoras emocionalmente Qué del difícil. ascenso de BTS. El éxito mundial no eliminó automáticamente la inseguridad personal. Otro aspecto del que rara vez hablaban los medios de comunicación tradicionales era la carga emocional del escrutinio público constante. En short, Jim se convirtió en uno de los Qué miembros porquería más que analizados en línea. El resto de su Cada cambio de existencia. peinado, expresión facial, amistad, interacción o cambio corporal generaba un debate masivo en las redes sociales. La presión llegó a ser tan intensa que Big Hit emprendió ocasionalmente acciones legales contra comentaristas maliciosos que difamaban y acosaban a los miembros de BTS. El propio Jim rara vez respondía en público, pero los fans de toda la vida notaron periodos en los que parecía notablemente más callado Felices o éramos, emocionalmente Jim. agotado durante ciertas promociones. Lo que hace que la historia de Jim sea especialmente inquietante es lo invisible que a menudo parecía el daño. El público veía elegancia, confianza y belleza. Detrás de todo eso No, había Jim. alguien que llevaba su cuerpo y su mente a límites peligrosos online. Y otra vez solo para mantener estándares imposibles. Y cuanto más se hundía BTS en la fama mundial, más difícil se volvía a escapar de esas expectativas. Número 5. Muy duro lo que pasa, Jimmy. La controversia, sin embargo, más fuerte y el lado más oscuro de la fama, diría yo, es Jungkook. De todos los miembros de BTS, Jungkook creció bajo los focos más extremos. Debutó con tan solo 15 años De tras Busan, dejar su ciudad Busan. natal de Busan para entrenar en Seúl. Desde el principio, Big Hit lo posicionó como la máquina de oro, el miembro más joven, que podía cantar, bailar, rapear y actuar aún de élite al mismo tiempo.
los fans admiraban su talento. Lo que muchos ignoraban era el coste psicológico de hacerse mundialmente famoso antes de haber superado por completo la edad adulta. Durante los primeros años de BTS, Jungkook rara vez hablaba abiertamente de sus emociones en las entrevistas. Pero tras bambalinas, otros miembros lo describieron repetidamente como alguien que soportaba la presión interna. RM explicó una vez que Jungkook maduró mientras vivía casi por completo dentro del sistema de BTS, en lugar de una vida adolescente normal. Pasó la adolescencia en ensayos, dormitorios, aeropuertos, estudios de grabación y giras mundiales. Ese entorno le generó un éxito extraordinario, pero también aislamiento emocional. Una de las primeras controversias que involucró a Jungkook ocurrió en 2014 durante los primeros años de BTS. Varios clips y comportamientos antiguos generaron críticas en línea relacionadas con problemas de sensibilidad cultural, incluidas las selecciones de peinados y estilismo vinculados a las imágenes del hip hop, deep hop. De bien, la mayoría de las críticas se centraron en los conceptos de la empresa más que en Jungkook. De forma individual, los incidentes se convirtieron en parte de un escrutinio más amplio en torno a la marca inicial de BTS. A medida que el grupo se hizo mundialmente influyente, el contenido antiguo se enfrentó a un examen cada vez mayor por parte de audiencias internacionales con diferentes expectativas culturales. Luego llegó el primer gran escándalo moderno centrado directamente en el propio Jungkook. En 2019, los rumores se extendieron en línea después de que Jungkook fuera fotografiado con un tatuador en la isla Jeollota. Los tabloides surcoreanos y las comunidades de internet estallaron con especulaciones sobre citas casi al instante. Big Hit negó públicamente los rumores románticos, pero la situación expuso algo más oscuro sobre la cultura de los ídolos. Las interacciones privadas ordinarias podrían convertirse en una controversia nacional de la noche a la mañana. La tatuadora luego habló ella misma después de enfrentar acoso y especulaciones invasivas en línea. Jungkook permaneció mayormente en silencio en público, pero los fans notaron cuán agresivamente su vida personal se había convertido de repente en propiedad pública. La situación empeoró en 2020 durante la pandemia de Seo, un y otro. Jungkook, junto con otras celebridades, incluidos miembros de un conocido grupo de amigos que luego se apodó A14, enfrentaron críticas después de visitar restaurantes y lugares de entretenimiento en Taiwán poco antes de que un importante brote de CO se hiciera público. Eran representantes mundiales del propio K-pop. Pero el aspecto más oscuro de la fama de Jungkook no fue un escándalo. Fue el colapso total de la privacidad personal. A principios de la década de 2020, Jungkook se había convertido en una de las celebridades más vigiladas obsesivamente en línea. Sus tatuajes, hábitos de gimnasio, cortes amistades, de pelo, cambios de no peinado, importa lo que ellos información, hagan, siempre va a haber alguien que va a estar con el ojo ahí. apartamentos e incluso pequeños comentarios en transmisiones en vivo generaron titulares masivos en cuestión de horas. Algunas transmisiones en vivo atrajeron a millones de espectadores en vivo, convirtiendo momentos casuales en eventos mundiales al instante. Durante ciertas transmisiones, Jungkook admitió abiertamente que luchaba contra el insomnio, la soledad y que bebía solo altas horas de la noche después de que terminaran sus programas. Los fans suelen romantizar esas transmisiones en vivo porque les parecían íntimas y honestas. Pero debajo de ellas había una realidad más incómoda. Uno de los artistas más famosos del mundo pasaba noches en vela hablando con desconocidos en línea porque la vida normal se había vuelto casi imposible. Otro problema inquietante tenía que ver con el comportamiento de los acosadores. Jungkook tuvo que lidiar repetidamente con incidentes invasivos de Sasan que implicaban visitas no autorizadas, intentos de rastreo y violaciones de la privacidad En un momento dado, pidió directamente a sus fans que no le enviaran comida a domicilio, después de que algunas personas hicieran un mal uso de la información filtrada de su dirección. El hecho de que tales solicitudes tuvieran que hacerse reveló lo peligrosa que se había vuelto la cultura de las celebridades extremas en torno a BTS. Luego llegaron 2023 y 2024, cuando el éxito en solitario de Jungkook llevó su visibilidad a otro nivel por completo. Canciones como Seven y Standing Next to You lo convirtieron en una de las mayores estrellas del pop masculinas en solitario del mundo. Pero el aumento del éxito también intensificó el escrutinio. Cada interacción pública, cada cigarrillo que se le veía, cada aparición en el gimnasio, cada actividad en las redes sociales se convertía en noticia en varios países. Al mismo tiempo, la vida de Jungkook se parecía cada vez más a una vigilancia permanente. Lo que hace que su historia sea la más oscura de esta lista es el momento. A diferencia de las celebridades mayores que se adaptaron lentamente a la fama, Jungkook creció esencialmente dentro de ella. Millones de personas lo vieron transformarse de adolescente a adulto en tiempo real. Cada error, controversia, inseguridad y cambio personal quedó archivado de forma permanente en línea. Los fans vieron a la superestrella refinada. Lo que a menudo pasaron por alto fue el coste humano de perder la adultez normal antes de que realmente comenzara. Y esa puede ser la realidad más oscura detrás del éxito de BTS, que la industria todavía se niega a enfrentar directamente. Sí. De esa manera, bueno, terminamos con este video. Voy a dejar igual los links para que ustedes, si quieren, pues ver las historias de todos. Créanme que están muy bien manejadas, con mucho respeto, siento yo, y bastante objetivas.
Y yo no hice este video con la idea de obviamente criticarlos, ni mucho menos, sino de demostrar que son seres humanos y que muchas veces se sacó de contexto y se maximizaron situaciones con los chicos que yo creo que no se merecían muchas veces el trato que el público les dio o que la prensa les dio, ¿no? Ocurrió creo que en más de una ocasión que era demasiado exagerado, ¿no? Cuando los chicos hacían algo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho una foto de Jungkook en Los Ángeles donde estaba fuera de un restaurante fumando, todo lo que lo criticaron. Cuando Jungkook también en algún momento hizo, no uno, varios lives donde efectivamente él había tomado y pues él quería compartir con nosotros. Efectivamente se sentía solo y nos extrañaba y la mayoría de sus hermanos de BTS estaban haciendo alguna promoción o algo diferente y no podía contar con ellos en ese momento porque hay que entender que Jungkook creció con ellos y fueron quienes lo formaron y le dieron hasta cierto punto las pautas de cómo seguir su vida y cuando él comienza a vivir solo creo que realmente fue difícil para él. En algún momento, cuando él estaba en el departamento antes de mudarse a su casa nueva, pues sí, era bastante común que las personas supieran dónde vivía y efectivamente le llamaban por teléfono. Y varias veces quisieron hackearle su cuenta de Instagram. Le tocaban el timbre igual como locas desesperadas y no olvidemos por ejemplo el año pasado también escándalos con varias fans que siempre están rodeando su casa y que han intentado meterse. Una de hecho la agarraron en el estacionamiento de la casa de Jungkook, no olvidemos eso, entró hasta el estacionamiento. Entonces a lo que los chicos se han visto expuestos ha sido a sí personas que se han aprovechado de ellos. En el caso de Jimmy también ha pasado, recuerden el caso de este cómico que hacía stand-up y aparecía en la televisión de Corea, que se le hizo fácil pedirle dinero prestado a Jimin y luego no pagarle. Y se supo hasta años después que lo había defraudado, no solo como amigos, sino también la cuestión económica de aprovecharse de ellos. Entonces, imagínense lo difícil que debe ser para ellos confiar en alguien que esté fuera de su círculo. O sea, ellos 7 sí son familia y sí comparten todo y sí tienen todo. Porque el día de hoy, de hecho, hice una pequeña lectura de cartitas de una chica que vía TikTok me solicitó, me hizo 2 preguntas respecto a Jimin y Jungkook, que por qué la gente siempre quería verlos pues así enojados y cómo los chicos siempre le dan la vuelta a esas situaciones y ellos siguen, lo dejan atrás. Y recuerdo que la otra carta era justamente el 6 de oros, donde hablaba de que los chicos comparten absolutamente todo. Porque si entre ellos no pudieran platicarse lo que sucede en su día a día, las personas que pueden conocer, que les pueden gustar y que algún día me imagino, de verdad, hombre, mujer, demonio que decida estar con ellos, va a ser realmente muy complicado por el hecho de cómo las fans atacan a las personas que ellos quieren. Y curiosamente ayer estaba lloviendo el hombre araña con mis sobrinos y veía yo la historia de Peter Parker, de por qué no se queda con Mary Jane y iban a decir, pero ¿a qué viene esto, Bell? A que la amaba tanto que no podía exponerla a que algún día se supiera quién era él y ella estuviera en peligro, porque en esa película ya casi, pues sí, el duende verde se le echaba porque él lo descubrió, entonces él ahí se da cuenta que tiene que alejarla para no dañarla. Y creo que esta es una realidad bastante común a la cual los chicos pues se enfrentan día a día con sus familias, padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, corren mucho riesgo de ser atacados, inclusive a veces sus estilistas, las personas que trabajan con ellos también suelen estar en ese riesgo, y ya ni les digo la posibilidad de una pareja sentimental, también siempre van a correr ese riesgo de que, pues, uno, la persona realmente sea sincera con respecto a sus sentimientos y los vean por lo que ellos son y no por el artista que brilla y que conquista corazones sin parar, sino por lo que ellos realmente son y valen, que están llenos sí de aciertos, pero también tienen defectos porque son seres humanos y no podemos olvidarlo y tenerlos en un pedestal como si fueran dioses, porque son seres humanos y al momento en que la gente los trata de esa manera los hace intocables y ellos pierden más la oportunidad de contactar con otros seres humanos. Entonces creo que la idea de este video era eso, compartir eso con ustedes y que ustedes también me compartan sus puntos de vista de lo que vieron. Ahí están los links en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder a las historias completas y compartan conmigo. Una vez más agradecemos a los miembros de este canal que son nuestros patrocinadores. Sin ustedes nada de esto sería posible. Les dedicamos estos videos con muchísimo amor, así como a nuestros colaboradores activos, los cuales espero que participen y nos dejen pues sus puntos de vista. Siempre son tan valiosos y tan importantes, no solo para mí, sino para toda la comunidad. Y por último, pues también a todos nuestros suscriptores. Si tú eres una amiguita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Fíjense que ya llegamos al video número 1000 de este canal, ¿sí? Ya tenemos 1000 videos subidos en este canal, donde al principio pues
digamos que mi meta obviamente no era hablar de Jim ni Jungkook, pero los conocí en el camino y se volvieron ahora sí que lo más importante de mi vida. Y por ello es que quiero agradecerles que durante 1000 videos estén conmigo y que pues seguimos adelante hacia donde nos lleva este camino tan, pues sí, intenso, emocionante, lleno de amor, a veces tan lleno de sorpresas, tanto positivas como negativas, donde como vimos en este video, pues los chicos todavía estoy segura que les quedan muchas aventuras que pasar, algunos ratos serán dulces, otros serán amargos, pero siempre nos van a tener ahí con ellos, más que para criticarlos, insisto, para apoyarlos por completo y que sepan que los entendemos como seres humanos. Con esa reflexión me quedo yo de que no importa si Jimin anduvo o no con X número de personas, si Jungkook igual tiene o no lazos afectivos o le estuvo con quien él quisiera considerara que era valioso para él en ese momento, los accidentes que pudieron llegar a tener en la vía pública, a veces comportamientos de hombres jóvenes que están viviendo su vida. Yo jamás voy a reclamar eso porque para mí eso es lo que los hace todavía más valiosos, cómo se levantan y se sacuden de esos malos momentos. Ahora sí me despido, este video estuvo largo pero creo que valió la pena. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo video. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Muchas gracias por estar aquí conmigo.